Cordial saludo, señoras y señores. Vamos a trabajar ahora lo que es la práctica 2 de matemática básica. Bien, señores, el número 1 es el primer número natural. Todos sabemos que el primer número natural es el 1. Y el 0, que es anterior al 1, no es un número natural porque no se utilizó de manera. El 0 no pertenece al conjunto de los números naturales porque el hombre no lo conocía por instinto. El 0 apareció 800 años después de la era cristiana. Entonces no pertenece al campo de los números naturales. Por lo tanto, el primer número natural es bueno decir que es el 1. Otro aspecto importante es que no existe un último número natural. La ciencia utiliza el infinito como el último número natural y también hemos visto el gogol, ¿no? Le vamos a dejar el link en la parte superior izquierda de este vídeo para que ustedes puedan ver, ¿no? Los vídeos de nosotros. Entonces, la respuesta es verdadera. Pregunta número 2. ¿La adición es una operación interna dentro del conjunto de los números naturales? Correcto. Las operaciones que son internas dentro del conjunto de los naturales son la adición, la multiplicación y la potenciación. La potenciación cuando el exponente es un entero positivo. Las operaciones que no son internas dentro del conjunto de los números naturales son la sustracción, la división y la radicación. Hay algunas, estas son las propiedades, son las operaciones, vamos a llamarle aritméticas, ¿no? Que son internas dentro del conjunto de los números naturales. Vemos que estas operaciones no son internas dentro del conjunto n. Entonces, la adición es verdadera. Estas preguntas que estamos llenando en este cuestionario son similares al examen parcial, ¿no? El 1 es un número primo. Hemos visto que los números primos, el primer número primo es el 2. ¿Cuáles son los números primos? Son aquellos que pueden descomponer otros números y solamente son divisibles entre ellos mismos y la unidad, como el 2, el 3 y el 5. El conjunto de números primos es infinito también, pero tenemos que tener cierto criterio. Solamente se descomponen una vez o solamente son divisibles entre ellos mismos y la unidad. El 2 es el único número par que es primo. Es divisible entre 1 y es divisible entre 2. ¿Me doy a entender? Ahora bien, el número 9 es el primer número impar que no es primo. ¿Por qué el 9 no es primo? Porque el 9 es divisible entre 9, es divisible entre 1, pero también es divisible entre otro número que es el 3. Y también se descompone más de una vez. El 9 se descompone en factores primos, 9 entre 3 y 3 entre 3. Se descompone 2 veces entre 3. Bien, por tanto, el número 1 no es un número primo. ¿Cuál de los siguientes es un número primo? Vamos a ver. El número 27 no es un número primo porque es divisible, se descompone. 27 es divisible entre el 9, es divisible entre el 3, entre el 27 y el 1. De manera que de lejos no es un número primo. Pero me gusta más el criterio de que se descompone más de una vez. Por ejemplo, 27 se descompone, vamos a ver, una vez, dos veces, tres veces, tres veces se descompone con un solo número primo. Vamos a ver, el número 1 es un número que no es primo. El número 19 sí es un número primo. En primer lugar es impar. Y el 19 no es divisible, solamente es divisible entre el mismo y la unidad. Por lo tanto, la respuesta correcta es esta. Entonces, de ninguna de las anteriores ya no tiene sentido. Pregunta número 5. La descomposición en factores primos del 100. En primer lugar, vamos a hacer la descomposición. Tenemos aquí el número 100. Entonces, vamos a descomponerlo. Primero, en primer lugar, es divisible entre el primer número primo. Recuerden que de este lado solamente vamos a tener los números primarios o números primos. 100 entre 2 es divisible y su resultado es 50. 50, podemos seguir utilizando el 2 para descomponer el 50, por lo tanto 50 entre 2 es igual a 25. Entonces ya el 25 no es divisible entre 2. Tenemos que apelar al próximo número primo, que es el 3. 25 no es divisible entre 3. Apelamos al próximo número primo, que es el 5.
25 sí es divisible entre 5 porque su cociente me va a dar un número natural. Por lo tanto, 25 entre 5 es igual a 5 y 5 entre 5, ya aquí llegamos a la unidad. 100 es igual a 100 veces el 1, ¿no? A la sumatoria de 100 veces el 1. Entonces, ya tenemos aquí los factores primos. ¿Cómo nosotros tenemos que expresar esos factores primos? O sea, tenemos que expresar los factores primos ahora en potencia. Vemos que según el teorema fundamental de la aritmética, establece que el 100 es igual a la multiplicación de los factores primos que lo componen. 2 por 2, por 5 por 5. Entonces, eh, es muy útil para nosotros en nuestro curso de matemática poder expresar los factores primos en potencia. El 2, como se multiplica de manera sucesiva dos veces, lo vamos a poner 2 a la 2. Y el 5, como se multiplica de manera sucesiva dos veces, lo podemos poner 2 a la 2. Entonces, la respuesta correcta en este caso es la A. Pregunta número 6. ¿Qué teorema establece que un número natural excepto el 1 puede ser primo o compuestos de primos? Vamos a ver. Los que han estado dándole seguimiento secuencial al curso saben que es el teorema fundamental de la aritmética que hemos estado tratando durante todo el trayecto de esta parte de la asignatura. Otro aspecto importante que tenemos que resaltar es que vemos que el panel tiene la mitad gris. Cuando tiene la mitad gris es porque la respuesta fue seleccionada. Si ustedes ven un panel que no es gris, entonces tienen que darle un clic al panel. Un aspecto importante es que tenemos que tomar en cuenta que a veces se vuela una página y se quedan 3 preguntas sin responder y entonces el estudiante saca preguntas malas de manera innecesaria. Dado los números 16, 18 y 24, determine el mínimo común múltiplo. Para nosotros determinar el mínimo común múltiplo, lo primero que debemos realizar es hacer la descomposición en factores primos y expresarlos en potencia. El 16, cuando lo descomponemos en factores primos y lo expresamos en potencia, es igual a 4. Perdón, es igual a 2 a la 4. El 18, cuando lo descomponemos en factores primos y lo expresamos en potencia, eso es igual a 2 a la 1 por 3 a la 2. Si descomponemos el 24 en factores primos y luego lo expresamos en potencia, veremos que el 24 es igual a 2 al cuadrado multiplicado por 3. Perdón, 2 a la 3 multiplicado por 3. Porque cuando nosotros descomponemos el 24, 24 entre 2, bien, entonces ahí vimos la descomposición en factores primos, señores. Y esa descomposición en factores primos lo expresamos en potencia. Luego, el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de los factores primos que aparecen con el mayor de los exponentes. 2 a la 4 es el factor primo que aparece con... Bueno, el factor primo 2, el mayor de los exponentes con el que aparece es el 4. Y el factor primo 3, el mayor de los exponentes con el que aparece es el 2. De manera que el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de 2 por 2 por 3 son los factores primos que aparecieron, de manera que nosotros el 2 con el mayor de los exponentes, 2 a la 4, y el 3 con el mayor de los exponentes, 3 a la 2. Esos números los convertimos en números enteros. 2 a la 4 es igual a 16, y 3 a la 2 es igual a 9. 16 por 9 es igual a 144. De manera que el 144 es el número más pequeño que se puede dividir entre 16, 18 y 24. 144. Pregunta número 8. Dado los números 18, 24 y 30, determina el máximo común divisor. Dice que está bloqueada la asistencia. Vamos a ver. Bien, dada los números 18, 24 y 30, vamos a determinar el máximo común divisor. En primer lugar, el 18. 18 es igual a los factores primos que lo componen, 3 a la 2 multiplicado por 2. El número 24, ya lo habíamos descompuesto, es igual a 2 a la 3 por 3 a la 1. Y el número 30 es igual a 2 por 3
por 5, son los factores primos que componen el 30. Entonces, el máximo común divisor tiene que cumplir con dos criterios. El primer criterio es que el factor primo que nosotros descompusimos tiene que aparecer en todas las decomposiciones. El 3 aparece aquí, aparece en este y aparece en el 30. Por lo tanto, vamos a utilizar el 3. El 2 aparece aquí, aparece en el 24 y aparece en el 30. Por lo tanto, vamos a utilizar también el 2. Y el número 5 no aparece aquí. Por lo tanto, el 5 ya no es utilizable. De manera que ahora los factores primos que nosotros seleccionamos, vamos a tomar el que aparece con el primo, lo vamos a multiplicar con el mayor de los exponentes, con el menor. Para el máximo común divisor, se multiplica con el menor de los exponentes que aparece, 3 a la 1, multiplicado por 2 a la 1. Entonces, el máximo común divisor entre 18, 24 y 30 es igual a 6. El número 12, por ejemplo. Bueno, el número 3 es divisible entre 18, 24 y 30, pero el 6 es mayor que el 3. El máximo común divisor lo vamos a utilizar sus aplicaciones más adelante en la factorización. Bien, entonces vamos ahora a la pregunta número 9. ¿Qué dice? La adición no es interna dentro del conjunto de los números naturales. Es una pregunta que la vimos anteriormente. Eso es verdadero, eso es falso, porque la adición sí es interna dentro del conjunto de los números naturales. Vimos ahorita que los números naturales las operaciones internas son la adición, la multiplicación y la potenciación, ¿no? Esas son las tres operaciones internas dentro del conjunto de los números naturales. Aquí vemos dos paneles que la hemos seleccionado toda. Vamos a quitar una de la selección. Bueno, aquí no, ya no es posible quitarla, pero vemos que todos los paneles se marcan en gris debido a que todas están bien marcadas. El 1 es un número primo. Eso ya se está repitiendo, ¿no? Eso es verdadero, eso es falso. Ya lo hemos visto. El inverso multiplicativo o recíproco de menos 3 quintos es 5 menos 5 tercios. En primer lugar, las dos condiciones para que sea inverso multiplicativo es que tenga el mismo signo. Y también, aparte de tener el mismo signo, debería tener su multiplicación, debe dar el elemento neutro de la multiplicación o de dicha operación. Si multiplicamos 5 por 3 es igual a 15, 5 por 3 es igual a 15 y 3 por 5 es igual a 15 y 15 entre 15 me da el elemento neutro de la operación. Por lo tanto, es correcto que menos 5 tercios es el inverso multiplicativo de menos 3 quintos. Pregunta número 2. Un número imaginario vemos que el número imaginario surge de la raíz de un número negativo. Si tenemos menos raíz de 4, lo que tenemos que hacer es, lo que se hace en este caso, es que se hace una factorización y sacamos el número 4 de menos 1. Es lo mismo decir 4 por menos 1 es lo mismo que 4. Es lo mismo que menos 4, ¿verdad? Entonces, utilizando este artificio matemático y utilizando la propiedad matemática que establece que la multiplicación de A por B es lo mismo que decir la radicación de A multiplicada por la radicación de B, entonces de esta manera es que se trata los números imaginarios. Entonces tenemos que esto es igual a la raíz de 4 por la raíz de menos 1, y la raíz de menos 1 es igual a I. Raíz de 4 es igual a 2, raíz de menos 1 es igual a I. Bien, entonces vemos que sale de la raíz de un número real negativo. La división entre 0, dividir un número natural entre 0, es como decir, por ejemplo, 3 entre 0, eso me da indeterminado, eso no me lleva al campo de los números imaginarios. Y dividir entre un número negativo, ni hablar. Bien, entonces, aquí vamos a continuar. Voy a quitar mi selección en este caso para que ustedes vean lo que sucede dentro del panel. Fíjense, cuando pasemos a la siguiente página, que el panel no se marca, el panel del 12. El 13, el conjunto de los números enteros. La pregunta número 13. El conjunto de los números enteros. Selección. Su primer elemento es el 1 y no tiene un último elemento. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque los números enteros, vamos primero a hacer el esquema aquí, vienen desde menos infinito, menos n, menos 2, menos 1, y así sucesivamente. Bien, el 0,
el 1, 2, n y más infinito. Más infinito. Entonces, vemos que su primer elemento es el 1, eso es falso. No tiene un último elemento, eso es verdadero. No tiene un último elemento porque después del infinito va a cualquier número que usted sí puede imaginar y agregarle otro más. De manera que esta por ahora es correcta. Vamos a ver. Su primer elemento es el 1, falso. No tiene un primer elemento, pero tiene un último. Eso también es falso, porque es verdad que no tiene un primer elemento, pero es mentira que tiene un último. De manera que ese es el razonamiento que nosotros tenemos que utilizar. Pregunta número 14. El resultado de multiplicar menos 315 por menos 5. Vamos a ver, en primer lugar, vemos que menos por menos, el resultado va a ser un resultado positivo. 315, la idea era que ustedes multiplicaran eso con el método del ábaco que habíamos visto en el aula. 315 por 5 es igual a 25, más 10 por 5, que es igual a 50, más 300 por 5, que es igual a 1500. De manera que esto es igual a 1575. Vamos a ver. 315 por 5 es igual a 1575. La sumatoria de 25 más 50 más 1500. No le pueden poner coma porque ahí va a salir mal. Tiene que ser limpio, ni se le puede poner punto, ni punto 00, nada de eso. Tiene que ser en 1500 de manera limpia. Pregunta número 15. Vamos a ver el resultado de operar 2 por, o sea, operar todo esto. Aquí el tema que vamos a tratar es la reducción de las expresiones matemáticas. Y para reducir las expresiones matemáticas debemos respetar una jerarquía que establece que primero se multiplican. Entonces vamos a hacer la multiplicación primero, que son estas dos, y esta, antes de operar con el más 2. Por lo tanto, la expresión que debemos colocar aquí sería 2 menos la multiplicación de 3 por 4, que es 12, más la multiplicación de 5 por 4, que es 20. Dicho eso, ya ahora se opera. Se operan los números que son todos los positivos. Positivo con positivo son 22 menos 2. Y aquí ya tenemos una pertenencia de 12 con una deuda, perdón, una pertenencia de 22 con una deuda de 12. El resultado de esto es 10 positivo. Pasamos a la siguiente página. Vemos que el panel número 12, como habíamos quitado la selección, fíjense cómo aparece. En primera instancia, para nosotros devolver, no solamente tenemos que hacer un clic aquí, en vez de darle muchas veces para atrás. Si les da muchas veces hacia atrás a la flecha, verán cómo se va a sobrecargar la plataforma y en tiempo de exámenes, la plataforma recargada, puede que se le caiga el examen. Y eso genera mucho problema a la hora de que se está tomando el examen final. Los números complejos son la unión de los números racionales y los números enteros. Eso vemos que es falso. Los números complejos son la unión de los números reales y de los números imaginarios. Formalmente lo podríamos expresar de esta forma, que los números complejos es igual a la unión de los reales. Reales, unión, imaginario. Pregunta falsa. Bien, le damos a terminar intento. Cuando le damos a terminar intento, si ustedes no tienen la número 12 realizada, dan clic en la número 12. La raíz de un número real negativo. Un número imaginario surge de la raíz de un número real negativo. Y luego, en vez de darle siguiente página para que no se sobrecargue, ustedes entonces van a terminar intento. Le dan, no, o sea, no han terminado todavía su examen. Tienen que darle enviar todo y terminar. Y de esa manera, ahí nosotros tenemos ya todas nuestro resultado final del examen. La respuesta es 1575. Aquí habíamos determinado que era 1575. De manera que espero que si les gustó el vídeo lo compartan y denle like. Esta práctica está relacionada con el conjunto de los números complejos de la matemática básica. Dios les bendiga.